Buenas tardes, mi nombre es Raúl Alonso López Piliado, soy estudiante de la carrera de Comercio Internacional y yo les voy a hablar de lo que es el origen de la gestión de los negocios y de varias teorías que surgieron a través de esta corriente o materia que es importante hoy en día en los negocios y en las empresas. Ok, primero vamos a hablar del origen de la gestión de los negocios. El origen de la gestión de los negocios es visto por algunas personas como una conceptualización de la última modernidad. Sin embargo, otros detectan un pensamiento similar en la gestión de los constructores de las pirámides del antiguo Egipto y comerciantes sumerios. ¿Qué quiere decir esto? Que esta corriente o esta materia o esta cosa que usan las empresas para llevar el conteo y administración de la misma empresa, vaya la redundancia, piensan que surgió hace apenas algunos 20 años, mientras que por el otro lado piensan que surgió en la Edad Antigua, cuando los emperadores gobernaban Egipto y manejaban cuántos esclavos tenían en qué construcción y demás cosas. Alrededor de esto surgieron varias teorías de en dónde pudo ser que se originara y bueno, yo les voy a hablar de varias teorías. La primera de la cual les voy a hablar es de la teoría científica del señor Frederick Taylor. Esta teoría surgió a fines del siglo XIX y los principios detrás de esta gestión se enfocaban en el sistema en lugar del empleado, colocando el rol de los gerentes por encima del rol del personal no esencial. Esto quiere decir que en la teoría del señor Frederick Taylor, que es la teoría científica, ponía como orden primordial o algo que era más importante tener un buen funcionamiento en la parte de arriba de la empresa o del negocio en el que se estuviera a cargo que de los empleados en sí. Proponía que si el sistema funcionaba bien desde arriba, tenía que funcionar bien hasta abajo. No importa si los empleados estuvieran bien o mal, pero que tenía que funcionar. Otra de las teorías que propone o propuso la gente para dar con un origen de la gestión empresarial o cómo funciona fue la teoría clásica, la cual fue el producto de la necesidad de crear una doctrina científica de la administración con el fin de estructurar un conocimiento, una ciencia sólida para ser enseñada más tarde en todos los niveles de la educación. ¿Qué quería decir esto? Que no solo las empresas tenían que saber cómo administrar o cómo llevar un control de las personas que trabajaban o de los productos que entraban o de cómo se manejaban para llevar a la empresa a un cierto nivel de éxito, sino que desde a muy temprana edad, no sé, una educación primaria o secundaria tal vez, tenían ya que empezar a ver ciertos conceptos de administración para no llegar tan desencanchados, por decirlo de alguna manera, a una empresa o a un trabajo ya formal en el que tuvieran que llevar un control de ciertas cosas. Otra de las teorías que se postularon o que se propusieron para saber qué sucede o cómo funciona la gestión empresarial fue la teoría humano-relacionista, y el enfoque de esta teoría consistía básicamente en considerar las relaciones en el ámbito organizacional como el factor relevante para administrar las organizaciones con eficiencia y productividad adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la empresa o en el negocio o en donde fuera, en un ámbito escolar, laboral, como sea, las personas en cuestión, los trabajadores involucrados tenían que tener una buena relación para que la empresa, para que el ambiente de la empresa no estuviera tenso y la productividad fuera mejor, ya que al haber como cierta compatibilidad entre los trabajadores, tanto jefes como de puestos más abajo, la empresa iba a funcionar bien porque no iba a haber ningún problema, llamémosle emocional, que impidiera el desarrollo de los productos que la empresa saque a la venta o los servicios que ofrezca. Otra de las teorías fue la teoría del neo-humano relacionista. Va muy de la mano con la del humano relacionista, pero a diferencia de ella, esta tiene un enfoque más individual. O sea, también tiene que ver con las relaciones interpersonales en la empresa entre empleados, pero le da un enfoque más individual y desarrolla técnicas más sofisticadas para el control de las relaciones humanas. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre evitar las relaciones interpersonales o mejor dicho sentimentales dentro de la empresa entre empleados para evitar conflictos y malentendidos, o eso es al menos lo que yo entendí.
Otra de las teorías de la gestión empresarial es la teoría estructuralista, la cual propone que, o bueno, considera los datos como un sistema que relaciona el punto crítico de la empresa en base al desarrollo de su funcionamiento y de ese modo amplificar todos sus objetivos. ¿Qué quiere decir? Que se van a en la empresa se va a trabajar, por decirlo de alguna manera, por bloques. Si cierto bloque o cierta estructura o cierto departamento de la empresa no funciona, hay que cambiar ciertas piezas, por llamarlo de alguna manera. Otra teoría es la teoría de los sistemas, la cual propone o que su aspiración es identificar los diversos elementos y tendencias identificables y reconocibles de los sistemas, o sea, de cualquier entidad claramente definida, cuyas partes presentan interrelaciones e interdependencias y cuya suma es mayor que la suma de sus partes. Quiere decir que parecido a la teoría estructuralista, esta teoría propone que los sistemas que vayan dando mejoras o que vayan resultando se van quedando, y los que sean obsoletos o no produzcan realmente alguna ganancia vayan de salida para el mejor desarrollo de la empresa. Y estos sistemas pueden, aparte de desarrollarse dentro de la misma empresa, asociarse con otras empresas o con alguien de fuera para hacer crecer la misma empresa. Y llegamos a las teorías del siglo XXI, como por ejemplo la década del 2000 o Big Data, como se le conoce, y esta es principalmente impulsada por la industria de la consultoría. Las organizaciones comenzaron a centrarse en el uso de la tecnología para su crecimiento y la creación del valor. O, por ejemplo, la teoría de la motivación, que es el drive, que propone que los responsables de la iniciativa humana son los factores intrínsecos y no los factores extrínsecos, que la empresa va a mejorar si los trabajadores o empleados se motivan, vaya la redundancia, o tienen un buen ambiente, pero no con las otras personas, sino que de ellos mismos nazca querer mejorar la empresa y mejorar dentro de su trabajo. Eso ha sido todo de mi parte, espero que el video sea de su agrado y nada, hasta luego.